Y amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Como ya saben, un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y hablando les dijimos acerca de una película que ya llegó a la cartelera de Cinépolis, que llegó a salas de arte, pero que todo el mundo tiene que ver. De verdad es una película que me gustó muchísimo, El hoyo en la cerca. Y precisamente el día de hoy tenemos a su director, Joaquín del Paso. ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Buenos días a todos. Se te ve muy feliz. Sí, se estoy te ve feliz. radiante. He recibido miles de comentarios de lo bien que le ha ido a la película y hay muchas opiniones. La gente está muy movida y sí, estoy feliz. Una película que definitivamente va a generar controversia. ¿Estaba en mente la dimensionalidad de la película cuando la empezaste a planear? ¿O sí fue algo que como que poquito a poquito te fue llevando? Porque yo siento que esta película sí es como una bola de nieve, ¿no? Empieza chiquito y termina con muchísimos temas. Sí, bueno, la verdad es que siempre la película fue creciendo en intensidad, ¿no? Cuando yo la escribí este grupo de adolescentes que van a un campamento, pues no me imaginé al juntarlos a todos que llenaban un camión de escuela y que llenaban un dormitorio completo y la simple dimensión del elenco pues le dio mucho tamaño a toda la película y fue creciendo capa tras capa, ¿no? El sonido, la fotografía, sí, no me lo imaginé, fue creciendo solito. Wow. Como que fue cobrando vida también, ¿no? Como dices, ya que tenías a los actores reunidos y demás. Y justo lo que dice Bully un poquito de cómo puede ser esta película controversial, o lo que mencionabas tú al inicio de que has recibido muchas opiniones. Tenemos esta idea de la muerte del autor, ¿no? Cuando tú sueltas tu película, en este caso, pues cada quien le va a dar sus interpretaciones con base en su contexto, experiencia. ¿Has tenido alguna interpretación que tú digas, wow, esto sí, ni siquiera yo lo había pensado cuando dirigí la película? Bueno, hay dos casos en particular. Uno es que es una película que habla sobre la violencia y la construcción de la violencia en los jóvenes, pero hay escenas que son, digamos, que son tan fuertes que no se muestran en la película, se muestran de una forma sutil. Pero la película te mantiene tan al filo del asiento que hay gente que jura que sí ocurrieron ciertas cosas y me dice, es que en tal secuencia cuando pasa esto y esto y cuando a tal niño le hacen esto y esto, pero eso realmente no se ve en la pantalla. O sea, es una persona llenando los huecos, llenando los huecos, pero juran que ocurren cosas bastante terribles, ¿no? Entonces quiere decir que la película, el espectador construye un poco la película. Y ha habido todo tipo de simbolismos rarísimos. Espero que algún día haya hasta un libro ahí sobre el simbolismo de la película. Definitivamente estoy seguro que va a generar por lo menos un video en YouTube que tenga así de que les voy a explicar. Como son estas teorías de iceberg, ¿no? El iceberg, ¿no? El iceberg del hoyo en la cerca, ¿no? Oye, y bueno, a ver, ahora que ustedes tuvieron su función a prensa, bueno, estos niños ya son mucho más grandes, ¿no? O sea, ¿cómo fue también este proceso de tener la película guardada durante un tiempo para ahora ya proyectarla, ¿no? ¿Cómo se siente? Y sobre todo, si era igual algo que ustedes ya estaban como con el ansia de estrenarla, o también se tomaron su pasito para que llegara a ello. Sí, la verdad es que en todo el proceso yo protegí mucho a los actores porque eran muy jóvenes. Entonces yo los protegí. No conocían exactamente todo lo que ocurría en la película. Para ellos siempre lo manejé como un juego de improvisación donde había monstruos y había como cosas del mal. Y ellos estaban todavía en un mundo de imaginación muy fuerte, entonces no hubo ningún problema. Cuando edité la película y me di cuenta lo fuerte que era, sí me preocupó un poco cómo la iban a ver. Y los papás también, ¿no? Y los papás también, que nos apoyaron. Pero la película así era su naturaleza y nos cayó la pandemia, tuvimos que frenar un año y creo que ese añito le dio un colchón a ellos para crecer, para madurar, y ahora que la vieron, pues están totalmente listos para verla, ¿no? Entonces, cayó muy bien. Digo, a mí algo que me impresionó mucho, ¿no? Son estas... La película habla mucho sobre estas dinámicas y principalmente sobre el adoctrinamiento, ¿no? Y que muchos jóvenes lo vivimos en su tiempo y muchas veces en ese momento lo estábamos viendo como un juego y no sabíamos que eran dinámicas, ¿no? Que se estaban desarrollando, ¿no? A ti personalmente, ¿qué fue lo que fue el catalizador para que quisieras contar esta historia?
Yo pasé un año de mi vida a los 13 años en una escuela muy similar a la de la película. Para puros hombres, religiosa, llevada por una orden muy grande y muy poderosa. Y para mí fue como entrar a otro universo un universo muy masculino, con mucha testosterona, con un uso de la violencia totalmente diferente. Y fue un año muy difícil de mi vida. Me tardé mucho tiempo en pensar qué era lo que había ocurrido, sobre todo lo que ocurrió en un campamento donde nos asustaron y nos metieron un montón de ideas y nunca entendí para qué. Y creciendo me di cuenta de que ese tipo de recursos los utilizaban para meter miedo y acercar a los niños a los maestros, ¿no? Claro. Entonces está inspirado en eso, pero realmente la película no diría que es autobiográfica, simplemente está inspirada en un sentimiento que tuve a los 13 años. Y que sigue vigente. O sea, y que la película, de nuevo, la trasladas al día de hoy o en el momento en el que lo viviste, o yo que lo estoy contando, o otra persona se va a sentir identificado, y porque podemos decir que pues estas historias siguen pasando y siguen sucediendo, y estas dinámicas de poder y justo esta Valeria decía algo muy padre el día de la presentación, ¿no? Como esos momentos en los que se reafirman estas posiciones de poder y se inculcan estas posiciones de poder. Me parece muy valioso de la película y te quiero felicitar por ello. No, pues muchas gracias, sí. Justo yo lo hice porque la película toca muchos temas que siempre me han llamado la atención, me han molestado, y que es como la división de clases tan marcada, el clasismo, el racismo, y hacerlo a través de niños hace que la lectura sea muy diferente, ¿no? Porque los niños tienen una posibilidad de cambiar, hay una esperanza detrás de ellos, ¿no? Eso me gustó, la esperanza. Justo le decía a Bully antes de entrar también con esta plática que la película de Maquinaria Panamericana a mí me encantó. Me acuerdo que la vi en un festival de Guadalajara, si no me equivoco, y se me hizo alucinante. O sea, me parece una historia brutal que todo el mundo también tendría que ver, y también pues hay una crítica ahí muy, muy interesante. Pero se puede ver en tu filmografía también este interés de tratar los temas a través de los grupos, ¿no? O sea, de cómo diferentes miembros van haciendo explotar como una idea. Y te quería preguntar justo esto, ¿no? ¿Por qué te inclinas también en este tipo de historias a manejarlo a través de grupos, de mucha gente, como mencionabas, en este caso niños que llenan todo un camión? Sí, realmente cuando yo empecé a escribir Maquinaria fue mi primera película coral, ¿no? De muchos personajes. Antes había hecho cortometrajes donde no tenían esa ambición. Pero el tema de mi película anterior, que era unos empleados que perdían todos al mismo tiempo su trabajo, pues era todos, ¿no? O sea, ¿cómo hablar de uno y sin mencionar a todos los demás? Entonces empezamos, Lucy Pavlak, mi co-guionista, y yo, a desarrollar un estilo de escritura donde hay una historia colectiva ocurriendo y dentro de la historia colectiva hay pequeños, digamos, atisbos de otras historias, ¿no? Okay. Y entonces es como un rompecabezas complicadísimo que hacemos a la hora del guión, pero que le da al espectador la sensación de que vio una película sobre mucha gente y al mismo tiempo entendió las historias de otros. Es un trabajo de guión. Suena bastante complicado. Suena bastante retador. Es divertido, es muy divertido. Oye, Joaquín, a mí me queda claro que muchas personas después de que escuchan esta entrevista se van a lanzar al cine a verla, ¿no? Y tú, si le pudieras recomendar a esa audiencia que este fin de semana va a ir a las salas, porque digo, también cabe mencionarles, es muy importante que vayan ese primer fin de semana. Los primeros fines de semana son súper importantes, pero ¿te gustaría que la audiencia fuera sin nada en mente? ¿Con qué cositas o detalles les gustaría o que te gustaría dejarle a esa audiencia que la va a ver hoy? Yo diría que se entreguen un poco a la película porque tiene una fotografía increíble y el sonido es muy bello. La música, por ejemplo, la hicieron los músicos que hicieron la serie Stranger Things. El sonido lo hizo Jaime Bax, que es ganador del Oscar. O sea, tiene una calidad muy buena. Pero diría que vayan con la mente abierta para no juzgar a estos niños de jalón, ¿no? O sea, no los juzguen por de dónde vienen, sino entiendan que estos niños no decidieron estar ahí donde están, ¿no? Y de eso se trata un poco la película también.
Sí. Wow, Ay. increíble. Yo me encantaría quedarme platicando porque en verdad ya literal nos tenemos que ir a corte, pero les recomendamos muchísimo, amigos, ya está en Salas de Arte El Hoyo en la Cerca para que no se la pierdan. Este fin de semana es súper importante y bueno, tuvimos a su director Joaquín del Paso. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, padrísima Joaquín, la plática. felicidades. Y sigan las redes, la película, búsquenlo en Cine Caníbal, búsquenme a mí y disfruten. ¿Cómo la te función. pueden buscar a ti también? Pues como Joaquín del Paso Tal en cual. Instagram. Sí. Ok. Sí, o suban un post cuando vayan a ver la Arroben, película. Todo eso etiqueten. sirve. Por favor. Excelente. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Bueno, vamos a ir vamos a ir a escuchar un poco de música y regresamos con la recomendación de la semana aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Nexa 104.9.